¿Qué tal, chicos? Aquí estoy preparando un nuevo vídeo. En este caso voy a trabajar un tutorial acerca del ajuste de ecuaciones químicas, algo que a mis alumnos les cuesta un pelín, ya que no son capaces de ver cómo, haciendo uso de algunos coeficientes estequiométricos, podemos hacer que los reactivos sean iguales a los productos. No os preocupéis porque voy a estar con vosotros en todo momento y voy a guiaros paso a paso en este proceso de ajuste de ecuaciones químicas. Venga, vamos a por ello. Hola, ¿qué tal? Vamos a por el tutorial en el que vamos a aprender a ajustar ecuaciones químicas. Pero antes de ir al grano, me gustaría que establecierais la diferencia entre cambio físico y cambio químico. Vivimos, todos lo sabéis, en un planeta en el que si observamos a nuestro alrededor no hacemos sino observar cambios, transformaciones que ocurren a nuestro alrededor, a veces de manera perceptible, a veces de manera imperceptible. Estos cambios se denominan, o una primera clasificación para estos cambios es hablar de cambios químicos y hablar de cambios físicos. Bien, la clave para poder diferenciar uno en otro está en fijarnos en el estado inicial y estado final de los mismos. Si yo tengo un recipiente en el que tengo agua líquida y bajo considerablemente la temperatura de ese recipiente, conseguiré, ya lo sabéis todos, provocar un cambio de estado. Es decir, tener hielo o tener agua sólida. Si nos fijamos en el estado inicial y en el estado final, vemos que al pasar de agua líquida a agua sólida, no cambia la composición de la sustancia. Es decir, seguimos teniendo H2O, seguimos teniendo agua. Sin embargo, este otro cambio que os voy a plantear, si nosotros tenemos una vela y nosotros encendemos la llama de esa vela, al final del proceso lo que yo voy a tener son los restos de cera, voy a tener unos gases que se han escapado a la atmósfera y voy a tener probablemente algunos restos de hollín. Si nos fijamos nosotros en este caso en el estado inicial y en el estado final, observaremos que efectivamente aquí sí se ha producido un cambio en la composición. Lo que yo tengo al principio no es lo mismo que lo que tengo al final. Por lo tanto, en este segundo caso estaremos hablando de un cambio químico. Recordar, cambio físico, lo que tenemos al principio es igual a lo que tenemos al final, y cambio químico, lo que tenemos al principio no es igual a lo que tenemos al final. Nosotros nos vamos a centrar en los cambios químicos y en concreto, dentro de estos cambios químicos vamos a hablar de las reacciones químicas. Centrémonos entonces en ese término de reacción química. Y vamos a trabajar con él para aprender a ajustar lo que da título a este tutorial, las ecuaciones químicas. En primer lugar, recordad que en una reacción química, tenemos que entenderla como una transformación de una sustancia que nosotros llamamos reactivos, son las sustancias de partida, en otras denominadas productos.
Ya sabéis, porque probablemente lo hayáis visto en clase, que para que se produzca una reacción química, pues nos tenemos que fijar en diferentes hechos, como si hay algún tipo de manifestación de energía, explosión, destello de luz, si hay cambio de color, si hay desprendimiento de gas, o si hay lo que llamamos la formación de precipitados, que lo abreviamos así, pepetados. Bien, puede ser que al mezclar dos sustancias haya una explosión, hay una manifestación luminosa, por ejemplo al encender un petardo, por ejemplo al encender una vela. Puede ser que al mezclar dos sustancias haya un cambio de color, como por ejemplo cuando nos olvidamos de esa fruta en el frutero de casa y al cabo de varios días pues empieza a cambiar el color de la piel, de la superficie. Puede ser que haya un desprendimiento de gas, como al dejar caer una pastilla efervescente en agua, vemos esas burbujas de gas, o puede ser que haya formación de precipitados. Esto es lo que más nos cuesta siempre, entender cómo es posible o qué es eso de precipitado. Si nosotros mezclamos dos sustancias, una de ellas contiene un catión y una de ellas contiene un anión, que están por separado y que al juntarse son capaces de formar una sal insoluble, esa sal cae por gravedad al fondo del recipiente y a eso se le llama precipitado. Bien, las reacciones químicas se representan mediante lo que llamamos ecuaciones químicas. Y en una ecuación química nosotros tenemos por un lado las fórmulas de los reactivos. Siempre normalmente se escriben a la izquierda. Tenemos una flecha para separar e indicar el sentido de la reacción y escribimos las fórmulas de los productos. Bien, importante, para que una ecuación química nos permita o sea útil para trabajar, debe cumplir algo que nosotros ya conocemos, que es la ley de Lavoisier. Y la ley de Lavoisier no nos dice sino que en toda reacción química debe cumplirse siempre que la masa de los reactivos tiene que ser igual a la masa de los productos. Y ahí está la clave para lo que vamos a trabajar ahora. ¿Cómo hacemos para conseguir eso si en primera instancia no se cumple o si en primera instancia no lo vemos? Vamos a empezar a trabajar con algunas ecuaciones químicas y hablaremos de las dos maneras que tenemos de ajustar las ecuaciones. El que llamamos método de tanteo y el que llamamos método de los coeficientes indeterminados. Vamos allá. Vamos a comenzar con una primera ecuación química. Carbono más oxígeno para dar CO2. Las fórmulas que tenemos a la izquierda representan esas sustancias que denominamos reactivos, que constituyen el estado inicial. Y las fórmulas que tenemos a la derecha son esas sustancias que llamamos productos, que constituyen el estado final. Nosotros, mirando esta reacción, vemos que tenemos, por un lado, que el elemento carbono, el átomo de carbono, reacciona con una molécula de oxígeno. El oxígeno es diatómico y está formado por dos átomos para dar esa sustancia que llamamos CO2 y que está constituida por dos átomos de oxígeno y uno de carbono. Si nosotros hacemos un recuento, vemos que en los reactivos tenemos un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. Si me voy a los productos, veo que tengo un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno.
esta ecuación, ¿de acuerdo?, que acabamos de construir, estaría ajustada y por lo tanto cumpliría la ley de Lavoisier, porque lo que yo tengo en los reactivos, si nosotros ponemos en un lado de la balanza lo que nosotros tenemos en los reactivos, el átomo de carbono y los dos átomos de oxígeno, es igual a lo que yo tengo en los productos. Cumple la ley de Lavoisier y por lo tanto está ajustada. Se trata de una ecuación química que está ajustada. Veamos ahora otra ecuación. En este caso os planteo la reacción entre el hidrógeno y el oxígeno para dar la molécula de agua. Si nosotros nos vamos a los reactivos, observamos que tenemos una molécula de hidrógeno que está formada por dos átomos. Observo que tengo una molécula de oxígeno que está formada también por dos átomos y que se nos forma una molécula de agua que está formada por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Si nosotros contabilizamos lo que tenemos a la izquierda, dos átomos de hidrógeno y dos átomos de oxígeno, es diferente a lo que tenemos a la derecha, que son dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Esta reacción no cumpliría la ley de Lavoisier, esa que nos dice que la suma de la masa de los reactivos tiene que ser igual a la suma de la masa de los productos. Tenemos más cantidad de materia en un lado de esa balanza que nos acabamos de imaginar que en otro. Tenemos por lo tanto que hacer que esa ecuación que no cumple la ley de Lavoisier la cumpla. Y para ello no nos queda más remedio que hacer uso de algo que suena un poco mal, que son los coeficientes estequiométricos. Los coeficientes estequiométricos son números que se colocan delante de las fórmulas y que nos permiten igualar la ecuación química. Los coeficientes estequiométricos no pueden ser números negativos, no pueden ser números decimales, por lo tanto son números naturales y pueden ser también fracciones. Para obtener los coeficientes estequiométricos tenemos el método de tanteo, que es un método de ensayo y error. Yo tengo que ir buscando números que me permitan igualar las cantidades. Y después tenemos el método que se llama el método de los coeficientes indeterminados. Este método sinceramente, yo lo emplearía como último recurso. Si estáis trabados con una ecuación química y veis que le habéis dado ya muchas vueltas y no conseguís averiguar cuáles son los coeficientes estequiométricos, pues echar mano del método de los coeficientes indeterminados. Pero siempre el método de tanteo, cualquier ecuación se puede ajustar por el método de tanteo y da bastantes buenos resultados. Vamos entonces con la ecuación esa que no teníamos bien ajustada, la ecuación de formación del agua, y veamos qué es lo que tenemos que hacer para ajustarla. Yo os decía que teníamos dos átomos de hidrógeno y dos átomos de oxígeno. Sin embargo, en este otro lado tenemos dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Fijaros, si aquí yo tengo dos átomos de oxígeno y aquí tengo uno, quizás bastaría con poner aquí delante un 2 para tener ya ajustados los átomos de
los átomos de oxígeno. Ya no tendríamos un átomo de oxígeno, sino que tendríamos 2 átomos de oxígeno. Ya tenemos la cantidad de oxígeno en reactivos y en productos, la tenemos igualada. Pero ¿qué ocurre? Que al poner delante del agua un 2, ya no tendremos 2 átomos de hidrógeno, sino que ya no tendremos ahí 2 átomos de hidrógeno, sino que tendremos 4 átomos de hidrógeno. Si tenemos aquí 4 átomos de hidrógeno, será muy fácil, colocando aquí delante un 2, tener en el otro miembro también, en lugar de 2, pues 4 átomos de hidrógeno. De esta manera, ahora sí, la ecuación estaría ajustada, porque yo tendré en productos 4 átomos de hidrógeno, es decir, 2 moléculas, las represento con 4 bolitas azules. Tendré una molécula de oxígeno, que es diatómica, y la representaré con 2 bolitas rojas, y voy a tener 2 moléculas de agua. 1 y 2. Cada molécula de agua estará formada por un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Si nosotros contamos, colocando entonces un 2 delante del hidrógeno y un 2 delante del agua, la ecuación estaría ajustada. Esta primera aproximación ha sido un ajuste por el método de tanteo. Es probar hasta que nosotros encontremos una combinación de números que nos permita igualar los átomos en un lado y en otro. Vamos con otro ejemplo. La reacción del hierro con el ácido clorhídrico. Reacción del hierro con el ácido clorhídrico, y como fruto de esa reacción se obtiene el tricloruro de hierro y el hidrógeno. Lo primero que tenemos que hacer es comprobar si esa ecuación está o no está ajustada. Aquí tengo un átomo de hierro, tengo un átomo de hidrógeno y tengo un átomo de cloro. Si me voy a los productos, observo que tengo un átomo de hierro, 2 átomos de hidrógeno y 3 átomos de cloro. Como podemos ver, lo que tenemos al principio no es igual. Lo que tenemos al principio, las cantidades que tenemos al principio no son iguales a las que tenemos al final. Bien, vamos a utilizar coeficientes estequiométricos para ajustar esta ecuación. Tenemos que poner números delante de las fórmulas, recordar números naturales, nunca negativos, nunca decimales, que nos permitan ajustar la reacción. A mí hay una cosa que nunca me ha gustado, es trabajar con números. No es que no me ha gustado, sino siempre trabajar con números impares es incómodo a la hora de buscar múltiplos. Por lo tanto, si aquí veo un 3, a mí me gusta convertirlo en par. ¿Cómo lo convierto en par? Poniendo aquí delante un 2. De tal manera que a multiplicar 2 por 3 me quedaría 6. ¿Qué ocurre? Que si pongo delante de la fórmula tricloruro de hierro, pongo un 2, aparecen 2 átomos de hierro. Pero eso lo puedo solucionar fácilmente colocando un 2 en los reactivos delante del hierro. ¿Qué ocurre ahora? Que tengo 6 átomos de cloro al poner delante de un 2 delante del tricloruro de hierro. Pero lo puedo solucionar fácilmente colocando un 6 delante del ácido clorhídrico. ¿Qué ocurre? Al colocar un 6 delante del ácido clorhídrico no me queda más remedio que tener que ajustar los hidrógenos, porque en los reactivos tendré 6 hidrógenos. Por lo tanto, pondré, para poder ajustar los hidrógenos y poder tener 6 hidrógenos en producto, no me quedará más remedio que poner un 3 delante del hidrógeno. Vamos a contar ahora lo que tenemos en reactivos y lo que tenemos en productos. 2 átomos de hierro, 6 átomos de hidrógeno, 6 átomos de cloro. Me voy a mis productos y tengo 2 átomos de hierro, 6 átomos de hidrógeno
y 6 átomos de cloro. He conseguido igualar los reactivos a los productos. Lo he conseguido. Tengo la ecuación ajustada. Ya esa ecuación me puede servir para trabajar y para resolver posteriormente un problema de estequiometría. Vamos ahora a la última posibilidad, a ajustar por el método de los coeficientes indeterminados. Una ecuación bastante común, bastante habitual en las casas, la combustión del butano, C4H10. Esta es la fórmula del butano. Combustión, reacción con el oxígeno para dar CO2 más agua. Esta ecuación no está ajustada. ¿Por qué no está ajustada? Porque si nosotros contabilizamos, tenemos 4 átomos de carbono, 10 átomos de hidrógeno y tan solo 2 átomos de oxígeno. Si me voy a mis productos, tengo un átomo de carbono, 2 átomos de hidrógeno y 3 átomos de oxígeno. Como podéis ver, las cantidades no coinciden. Bien, el método de los coeficientes indeterminados, voy a volver a copiar aquí la ecuación, consiste en colocar letras delante de las fórmulas A, B, C y D. Se colocan tantas letras como fórmulas tenga la ecuación química. Y esas letras representan los números que yo tengo que averiguar para que la ecuación esté ajustada. Una vez que tengo las letras colocadas, no me queda sino hacer un balance de masas para igualar la cantidad de los reactivos a la cantidad de los productos. Empiezo elemento por elemento. En la ecuación química que yo quiero ajustar, tengo carbono, tengo hidrógeno y tengo oxígeno. Entonces vamos a intentar igualar las cantidades que tengo en reactivos con las que tengo en los productos. Fijaros, en reactivos tengo, ¿cuántos átomos de carbono? Pues tengo 4A. 4A. Y la cantidad de carbono que yo tengo en los productos, en los reactivos, tiene que ser igual a la cantidad de carbono que tengo en los productos. Y en los productos tengo C. Me voy ahora al hidrógeno. ¿Cuánto hidrógeno tengo en reactivos? Pues tengo 10A. Y la cantidad de hidrógeno que tengo en reactivos tiene que ser igual a la cantidad de hidrógeno que tengo en productos, que no es otra sino 2D. Y ahora el más difícil, que es el oxígeno, porque está presente en 3 sustancias. ¿Cuánto oxígeno tengo en reactivos? Pues en reactivos tengo 2 por B. Recordar que las letras se tratan como números. Y ahora en productos tengo 12C más D. ¿Qué hemos conseguido? Fijaros, hemos conseguido 3 ecuaciones con 4 incógnitas. Para poder resolver, necesito una cuarta ecuación. Para conseguir esa cuarta ecuación, le tenemos que dar a una de las letras un valor arbitrario. Esto es, un valor al azar, pero siempre utilizando el coco y el sentido común. Y por cierto, yo sé que la explicación se está haciendo un poco larga, pero yo la estoy haciendo con vosotros. Así que ánimo y continuad hasta el final para ver si lo podemos entender entre todos. Decía que le tenemos que dar a una de las letras un valor arbitrario y con sentido común. No le voy a dar 1.375.000. Le daré un valor pequeño que me permita despejar fácilmente el resto de las ecuaciones. Lo más cómodo aquí sería asignarle a el valor 1. ¿Por qué? Porque si le asignamos a A el valor 1, ya tenemos despejada directamente la C, que nos daría 4. También prácticamente tenemos despejada la D, que nos daría 5. Y nos permitiría también despejar la B, ya que la B, si nosotros sustituimos los valores de C y D en la última ecuación, nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría que 2B es igual a 2 por 4 más 5.
De esta manera nos quedaría, si resolvéis esa ecuación, que B es 13 medios. No nos tenemos que preocupar si nos sale una fracción. Una vez llegado a este punto, ya tenemos la ecuación química ajustada. No tenemos sino que volver a copiar la ecuación y sustituir los valores que nosotros hemos hallado. A vale 1, B vale 13 medios, C vale 4 y D vale 5. Esta sería la ecuación química ajustada. Si vosotros queréis comprobar, vemos que tenemos en reactivos 4 átomos de carbono, en productos 4 átomos de carbono, 10 átomos de hidrógeno en reactivos. Si queréis ir haciéndolo conmigo, os podéis ver 4 átomos de carbono, 4 átomos de carbono, 10 átomos de hidrógeno, 5 por 2, 10 átomos de hidrógeno. Y ahora viene quizás lo más difícil, fijaros aquí, 2 por 13, 26, dividido entre 2, 13. Tenemos 13 átomos de oxígeno. 4 por 2, 8. 5 por 1, 5. Si sumáis los 8 de aquí más los 5 de aquí, tenemos 13. Y como ya veis, os he explicado en este tutorial cómo ajustar tanto por el método de tanteo como por el método de los coeficientes indeterminados las ecuaciones químicas. Os veo en el próximo. Un saludo. Hasta luego. Chao.